Entonces, similarmente en el caso anterior, el signo positivo es en este caso. El signo positivo, ¿sí? Podemos copiarle la misma idea, determina el eje de simetría de la gráfica. Dos puntos. Entonces, en el primer caso, puede ser paralelo al eje Z, porque ese es el término que tiene positivo. Aquí paralelo al eje Y, paralelo al eje X, tercer caso, respectivamente. Asimismo, el centro es el punto HKL. Su centro es H, K, L. Entonces, vamos a suponer que H, K y L son iguales a 0, simplemente para que sea más sencillo el dibujo. Entonces, podemos tener un hiperboloide de dos hojas. Vamos a dibujarlo ahora, por ejemplo, con eje de simetría Y. Entonces sería su gráfica. Como tiene dos hojas, las dos hojas se dan por esta forma. Es decir, tiene una hoja que se va para el más infinito, en una de las variables. Este es el centro, ¿no? Respecto al centro, están uniformemente distribuidas las dos hojas. Y este sería el eje, ¿no? El eje de simetría, pues el eje Y. Entonces ahí estoy dibujando el que tiene signo positivo, el término en Y. Acá era uno que tenía eje en el eje Z, eje de simetría paralelo al eje Z. Entonces, estos puntitos, este es el centro, que en este caso estamos suponiendo que es el origen. Estos puntitos aquí se denominan vértices. ¿Ya? Y también uno puede deducir cuáles son los vértices. Si ustedes se dan cuenta, los vértices, en este caso, son los puntos donde se interseca la gráfica con el eje. Como estamos suponiendo que está centrada en el origen, la ecuación nos quedaría simplemente menos x cuadrado sobre a cuadrado, más y cuadrado sobre b cuadrado, menos z cuadrado sobre c cuadrado igual 1. Entonces, en este caso, el eje Y, los puntos que están en el eje Y se caracterizan porque x y z son iguales a 0. Entonces, este término desaparecería. Y me quedaría simplemente que Y es igual a más menos b. Entonces, ahí ustedes pueden ver, aquí aparece b. Y aquí estaría menos b. O sea que en otras palabras, b representa la distancia que hay del vértice al centro. B representa la distancia que hay del vértice al centro. Como hay dos vértices y están uniformemente espaciados, entonces el uno es b, el otro es menos b. Pero el eje puede estar en otro lugar, ¿no? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si fuera vertical, ahí sería c. C representa la distancia del vértice al centro. Y si estuviera con eje de simetría en el eje X, o paralelo al eje X, bueno, A sería la distancia del centro al vértice. Entonces ahí ustedes pueden deducir los diferentes tipos de gráficas que se pueden presentar. También podemos ver trazas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo quiero saber qué se forma cuando yo interseco el hiperboloide de dos hojas con el plano Y igual una constante. Entonces hay que tener cuidado, depende de la constante. Si la constante está entre menos b y b, sin incluir los extremos, intervalo abierto, y está entre menos b y b, no va a haber intersección. Y lo podemos mirar aquí. Si usted pone aquí un valor, estamos suponiendo que h, k y l son iguales a 0, ¿no? Si usted pone aquí un valor que es menor que b, menor que b, en valor absoluto, ¿verdad? Su cuadrado va a ser menor que b cuadrado. Entonces esto va a ser menor que 1. ¿Sí? Si esto es menor que 1, y usted lo pasa al segundo miembro, 1 menos una cantidad menor que 1, le queda un número positivo.
pero estos dos términos son negativos. Entonces, ¿cómo pueden dos términos negativos darme una cantidad positiva? Entonces quiere decir que no hay traza. Ese conjunto vacío significa, claro, porque estoy cogiendo un plano que está entre menos b y b sin incluir. Ya si usted coge valores mayores o iguales que b o menores o iguales que menos b, entonces esto va a ser mayor que 1. Cuando usted lo transponga al segundo miembro, ya esto le queda negativo. Y como esto es negativo también, puede multiplicar todo por menos y ya le va a quedar positivo todos los términos, y estos dos términos van a formar una elipse. Y efectivamente, cuando yo hago cortes con planos que estén a la derecha de b o a la izquierda de menos b, voy a tener elipse. Bueno, entonces en el caso del hiperboloide de dos hojas, podemos tener esas diferentes situaciones. Hay que tener cuidado con esta parte hueca, como yo le llamo. Yo le llamo la parte hueca, porque siempre que yo coja un plano que esté aquí en esta zona hueca, me va a salir pues vacío el conjunto. Bueno, y de ahí podemos ver otros planos, ¿no? Por ejemplo, esto es un plano que sea paralelo a XY, por ejemplo. Un plano que sea paralelo a XY, quiere decir que Z es una constante. Entonces aquí fijamos el valor de Z. Esto de aquí lo podemos trasladar al segundo miembro y me va a quedar un término con positivo, otro con negativo, y eso sería ya una hipérbola. Entonces, efectivamente, si el plano es paralelo a XY, se forma una hipérbola. Si es paralelo a, en este caso, XZ, ya vimos que eran elipses, siempre que estén a la derecha o a la izquierda de los vértices. Y, por ejemplo, paralelos a YZ también serían hipérbolas. Entonces, en conclusión, podemos ver que si los cortes del hiperboloide lo hacemos con planos perpendiculares al eje, se forman elipses a la derecha o a la izquierda del vértice. Y si hacemos los cortes con planos paralelos al eje de simetría, se forman hipérbolas. Pero les digo, o sea, no es necesario que se aprendan de memoria, sino que eso lo razonen, y si ustedes tienen dudas, reemplacen aquí en la ecuación y analizan lo que les queda. ¿Sí? Seguimos. Otra superficie, el cono elíptico. Bien, en el caso del cono elíptico, la ecuación queda de la forma x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k cuadrado sobre b cuadrado más z menos l, menos z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. Pero asimismo el signo negativo puede variar, puede estar en el término y la ecuación quedaría x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c cuadrado, y menos x menos h al cuadrado sobre a cuadrado y los demás términos con positivo. Entonces, similarmente a lo que estábamos viendo anteriormente, el signo negativo indica cuál es el eje del cono. Entonces, el signo negativo determina el eje de simetría del cono, ¿no? Ya no vamos a especificar porque es similar, ¿no? Si es el signo negativo está en Z, es paralelo al eje Z. Si el signo negativo está en Y, paralelo al eje Y. Y si el signo negativo está en X, paralelo al eje Z. Aquí en este caso decimos el vértice. Es el punto HKL. Entonces el cono, con esas características, conociendo el vértice y cuál es el eje de simetría, de ahí puede ser un poco más abierto o más cerrado, dependiendo de los coeficientes ABC. En todos estos casos los coeficientes ABC son positivos, son longitudes. Entonces vamos a graficar uno que tenga como eje de simetría el eje Z, por ejemplo.